La siguiente resolución sería Juegos y Deportes Tradicionales Canarios como referencia de nuestra identidad, y la presenta la Asamblea de Telde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Nueva Canarias. Mi nombre es Estefanía y vengo de la Asamblea de Telde. Les voy a hablar sobre juegos y deportes tradicionales canarios como referencia de nuestra identidad. El juego y el deporte son elementos básicos de la sociedad y de la cultura actual. En los últimos años se aprecia la recuperación de los juegos tradicionales, siendo los más difundidos los que mejor se adaptan al modelo deportivo imperante. Los juegos tradicionales canarios siempre han despertado en la ciudadanía un sentimiento de orgullo que es propio de nuestra cultura y a la vez de un legado de nuestros antepasados aborígenes, pastores y agricultores de nuestra comunidad. Estoy un poco nerviosa. La práctica de los juegos y deportes tradicionales siempre ha estado ligada a las tradiciones, trabajos y costumbres de los habitantes de cada isla. Es por este motivo que distintos juegos se practican de forma diferente y se practican más en una isla que en otra. El número de practicantes de estos juegos y deportes ha ido decreciendo con el paso del tiempo. Solo la creación de competiciones de algunos de estos deportes tradicionales como la lucha canaria, la vela latina, la bola canaria, el garrote, los barquillos y el arrastre de ganado ha frenado que el número de participantes bajara de forma drástica en estas últimas décadas. Pero la creación de competiciones deportivas de estas modalidades también ha producido la pérdida de variantes que se practican de forma distinta en las diferentes islas del archipiélago. Existen dos federaciones que han mantenido su práctica sin tener la necesidad de crear competiciones, sino de forma lúdica y tradicional. Estas son el juego del palo, con variantes o estilos como los tenis, acosta, morales, quintero, la lata de Fuerteventura o el garrote tradicional de Telde. Y también el salto del pastor, cuya práctica de origen aborigen y pastoril se practica con gran éxito en todas las islas. Otros juegos como la pelota a mano, pina, levantamiento de arado, billarda, levantamiento pulseo de piedra, cucaña, calabazo y carros de madera, he de decir que muchos de estos lo vienen a conocer ahora, están al borde de su desaparición si no se crea una divulgación de los mismos, debido a que son muy pocos los practicantes que lo desarrollan y mucho menos los que sepan enseñarlo. Mención especial es la pérdida de los juegos infantiles tradicionales, debido tanto a los pocos espacios que existen para su práctica como al miedo de los padres y tutores a que sus hijos jueguen en la calle. Todo esto ha motivado que muchos de estos juegos solo se practiquen en los centros escolares si el profesor está motivado para ello. Si existe motivación y empeño para que nuestras tradiciones perduren en el tiempo y que exista un gran número de jugadores de los distintos juegos y deportes tradicionales canarios, debemos incorporar proyectos, programas y actividades que desarrollen los objetivos marcados. Un ejemplo claro de esta divulgación lo encontramos en las tablas de San Andrés en Nicodemo de los Pinos, Tenerife, donde todos los ciudadanos de este municipio son partícipes de esta práctica lúdica que ha perdurado desde el principio del siglo hasta la actualidad. Acciones que consideramos fundamentales para la recuperación y divulgación de los juegos tradicionales canarios. Para poder desarrollar estos objetivos, todos nuestros esfuerzos y acciones estratégicas deben avanzar hacia los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria. Y es que son estas las generaciones que deben sustituir a los pocos practicantes que existen hoy en día en las diversas modalidades de juegos y deportes. Asimismo, se debería crear una cultura en los alumnos de las islas, basándonos y enseñándoles que estas prácticas son nuestras y que debemos salvaguardarlas como patrimonio de la cultura canaria. Que no sea una actividad que se centre en unidades didácticas desarrolladas o en programas puntuales de la última quincena de mayo coincidiendo con el Día Canaria, sino que se practique y se divulgue todo el año. Para promover estas actividades podríamos desarrollar las siguientes acciones en los distintos municipios y asociaciones. Primero, una promoción en los centros educativos donde se desarrollen casi todos los juegos y deportes tradicionales canarios. Segundo, una creación de escuelas, clubes y asociaciones de los distintos juegos donde todo ese alumnado y el ciudadano en general pueda ir a aprender sobre el juego o deporte que más le motive. Tercero, la creación de departamentos o centros de divulgación y recuperación de los juegos tradicionales canarios en los municipios. En estos centros o departamentos se informará y asesorará al ciudadano de las distintas actividades, colectivos o asociaciones que practican los juegos y deportes tradicionales en la zona del municipio.
cursos de formación tanto al profesorado como a las personas que estén interesadas sobre los juegos y deportes tradicionales canarios. Cuidado y respeto de las personas que han sido mantenedoras y promotoras de las tradiciones canarias de cada lugar, municipio. Creación de eventos deportivos relacionados con los juegos tradicionales y con los distintos usos agrícolas y pastoriles de las Islas Canarias. Y finalmente, presencia en las distintas fiestas de los barrios y pueblos de los distintos municipios por medio de talleres o muestras de los juegos y deportes para el fomento y la divulgación de los mismos. ¿Cuál es el futuro de los juegos tradicionales canarios? Tenemos que partir de la base de cómo podemos fomentar los juegos tradicionales en la ciudadanía canaria y de este modo no se pierdan más juegos que han sido legados a nuestros padres y de nuestros abuelos. La pérdida de los juegos infantiles y de distintos juegos canarios ha sido motivada e intensificada por la aparición de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías han motivado que muchos de esos niños o niñas que han acompañado tradicionalmente a sus padres y abuelos al terreno de lucha ya no lo hagan. Además, muchos de ellos ven en estas actividades una práctica lúdica como cualquier otra, sin producirle el más mínimo sentimiento de canariedad, de orgullo e identidad como pasa en otras comunidades autónomas. Todo esto va derivando en la rápida desaparición de los distintos juegos y deportes tradicionales. Prácticas agrícolas como el calabazo, el arrastre de ganado o el arado, juegos donde todo el pueblo se involucraba como la bola canaria o la pelota mano, y las tradiciones que han perdurado desde los aborígenes canarios, como es el caso de la lucha canaria, el juego del palo y el salto del pastor, cada vez van a menos, a no ser que realizamos diversas acciones de fomento de los mismos que buscan un giro total en el número de practicantes y de adeptos. No debemos promocionar el deporte espectáculo a través de nuestras prácticas de juegos y deportes tradicionales, sino realizar durante todos los años actividades que motiven al ciudadano a ver estas manifestaciones como normales y cercanas, para poder así aumentar y renacer todas las tradiciones y a su vez conocer, realzar y promover nuestra cultura e identidad como pueblo. Un ejemplo claro lo podemos ver con la bola canaria en Fuerteventura, donde se ha realizado un trabajo de concienciación por parte de las instituciones para el fomento de este juego tradicional. Y además han contado con distintos maestros o jugadores veteranos que enseñaban a cualquier persona que quería jugar. Debido a ello, la Federación Insular de Bola Canaria pasó a tener no más de 60 fichas federativas a casi 400 de jugadores en la isla, donde distintas escuelas repartidas por los distintos municipios, en las distintas escuelas repartidas por los distintos municipios de Fuerteventura. De este modo, creemos que poniendo los medios adecuados y sobre todo fomentándolo en las escuelas de nuestra comunidad canaria, el conocimiento y la práctica de los mismos, podemos lograr la no desaparición de nuestros juegos y deportes tradicionales canarios. Nuestra identidad. Las circunstancias de una vida moderna que evoluciona a través de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales llevan consigo aparejado que la sociedad en general y la canaria en particular pierda su verdadera identidad. La idiosincrasia de un pueblo radica en la cultura tradicional, en sus costumbres y tradiciones. Es nuestra obligación defender, luchar, comprender y crear la escuela de todo aquello que es nuestro y nos representa, como es el legado y la forma de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Gran parte de la sociedad canaria lucha por seguir consolidando su historia. Una historia que se refleja en sus tradiciones y manifestaciones sociales, resultado de una encrucijada de cultura que a lo largo de la historia ha permitido engrandecer la imagen de un pueblo honesto y agradecido, por el cual nosotros debemos seguir luchando. Hay que trabajar en el presente por esa identidad que es significado del futuro de un pueblo. Un pueblo que en los tiempos que corren cada vez se globaliza más, afrontando la defensa de otras culturas e identidades y menospreciando la grandeza de la canariedad. Para finalizar, solo decirles que el valor de la cultura se mide por su bagaje, por el conjunto de conocimientos o noticias del que dispone una persona, comunidad, pueblo o nación. Por este motivo, la política que se desarrolla en nuestras islas debe dirigirse a evitar que se pierda su patrimonio cultural y su identidad, porque este es uno de los tantos aspectos que nos definen y nos diferencian como nación. Pasamos a votar la resolución. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda aprobada por unanimidad.